Albertina Carri, nacida en Buenos Aires en 1973, es una de las cineastas más reconocidas del nuevo cine argentino, guionista y productora. Su cine cuestiona los lugares comunes, las violencias instaladas y nuestras identidades. Su documental Los Rubios, disruptivo y luminoso, es una suerte de autoficción en el que se mete con el tema de la orfandad. Otros de sus films son Cuatreros y Las Hijas del Fuego. Como narradora publicó la novela Lo que aprendí de las bestias y también publicó poesía. Y Esther Díaz es filósofa, epistemóloga y escritora argentina, autora de varios libros: Postmodernidad, Filosofía Punk en una memoria y Entre la tecnociencia y el deseo, entre otros libros. Se desempeña como profesora e investigadora y se le reconoce el mérito de haber introducido la filosofía de Foucault en el ambiente académico argentino. Su obra incluye numerosos estudios y ensayos también sobre las prácticas sexuales contemporáneas. Lujo de diálogo, lujo de mentes de estas dos grandes mujeres y lujo de invitadas, porque las tenemos aquí, han tenido la deferencia de acercarse hasta nuestros estudios para conversar sobre las posesas. Esther, Albertina, muy bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, empieza todo con un trabajo, una propuesta del CCK para hablar de la memoria y la experiencia cobra su propio sentido, ¿no? A través de la característica de la pandemia, ¿no? Empiezo con vos, Esther. ¿Cómo fue este diálogo con Albertina que uno, leyéndolo, encuentra una riqueza de un montón de conceptos a partir de una idea original, pero después es un gran abanico, ¿no? de debates, diría yo. Sí, bueno, mira, mi respuesta a esa pregunta, que por suerte ya nos la hicieron unas cuantas veces, va variando, porque según me van llegando la devolución, no sé si a Albertina le ocurre lo mismo, porque increíblemente no nos vemos hace como 2 o 3 meses. Ah. Claro, o sea, después de semejante intimidad que tuvimos a través de las cartas, bueno, cada cual está con sus cosas, haciendo sus cosas, y nos solemos encontrar justamente por el libro, en este tipo de circunstancias. Bueno, a mí me puso muy contenta porque, bueno, obviamente no sabía que estábamos a punto de comenzar una pandemia. Claro. Era marzo y como yo ya me quiero alejar un poco de la exposición ante alumnos, son medio siglo claro. Así que yo la quiero alejar un poco. Prefiero dedicarme a escribir, que es lo que siempre me gustó. Pero no tenía ningún proyecto que me hubieran ofrecido. Siempre tengo libros que estoy haciendo yo, por supuesto, pero no que me hubieran ofrecido. Así que me ofrecieran, y que me ofrecieran con este personaje, al cual yo no conocía personalmente, pero sí conocía parte de su obra, a la que admiro, claro. Fue un... ¿Qué te puedo decir? Como si me invitaran a un paseo hermoso, a una fiesta. Fue festivo, para mí fue muy festivo. Y ni te digo cuando a la segunda carta ya me di cuenta que tenía el mismo que Albertina tiene el mismo nivel de obsesión que yo por la investigación y por ser precisa y por cumplir. Bueno, así que yo creo que a la tercera carta ya le hice la oferta deshonesta de que hiciéramos un libro juntas. Claro. Fue un gran disparador y además es tan estimulante, ¿no? Es como una retroalimentación de una gran riqueza, ¿no? Sí, fue una gran curiosidad. A mí me pasó algo similar a lo que cuenta Esther, en el sentido que a mí me suelen convocar para hacer cosas por el 24 de marzo, desde hace unos 20 años, y yo ya en los últimos, no sé, te diría 7, 8 años, trato de no hacer nada porque estoy como cansada, me parece que tienen que aparecer otras voces, que eso. Y cuando me llamaron del CCK para hacer este intercambio, cuando me dijeron con Esther Díaz, dije, bueno, pero por ahí sí, claro. Se puede, con ella sí. Se puede encontrar algo nuevo, porque eso también, lo que me pasa es eso, no puedo estar todos los años dando cuenta del Día de la Memoria, porque también en un punto siento eso, que necesito que sucedan otros estímulos. Y nada, y bueno, y por suerte sucedió ese estímulo, digamos, pasó, nos potenciamos, o sea, fue como algo fue un encuentro, nos encontramos, o sea, realmente desde el tercer mail, y es algo que los lectores también dan cuenta, a mí me lo dicen, la sinergia que se siente en toda la primera parte. Ya la segunda parte es otra cosa, es una cosa mucho más reflexiva, está el tema de la distancia, el tiempo, el año y medio de pandemia, claro. ¿No? Ya es otro, porque en el medio sucedieron muchas cosas.
La conciencia de que estamos escribiendo un libro, pero toda la primera parte no hay una conciencia de eso, es realmente ese diálogo así desbordado y que tiene algo muy apasionado que también tiene relación no solo con los temas que nos convocan, sino con el encuentro, eso, como con habernos dado cuenta que estaba buenísimo charlar, como te pasa con un amigo, cuando te encontrás a una amiga, cuando te encontrás a charlar. Sí. Y además hay algo, me parece fantástico, que es que en un tiempo en el cual se dice que no hay diálogo, ¿no? Encontrar en alguien que viene de un oficio distinto, pero que tiene que ver con el pensamiento y con la creación, ¿no? Me refiero a lo que a las dos les pasa con la otra, es también la posibilidad de a veces de pensar cosas que uno quizás no llegó por ese andarivel, ¿no? Digo, me parece que ahí se da una cosa de despertar en la otra esta cuestión. Ustedes parten del tema de la memoria, pero después la pandemia lo atraviesa todo, ¿no? Pienso en la filósofa. La pandemia, el momento ideal para, como decían cuando empezamos a leer las primeras palabritas de filosofía, ante la situación límite, filosofamos, ¿no? Tal cual, sí. Y además, viste que yo cuando me preguntaste, lo primero que te dije es que es un work in progress mi respuesta, porque continuamente va cambiando, porque una de las devoluciones que más me gustó fue la de alguien que por las redes dice, lo leí de una sentada, o sea, me senté y no me pude parar hasta que no lo terminé. Dice, y lo que más me apasionó es cómo se van tirando hilo para que la otra siga tejiendo. Y se van tirando hilo y la otra sigue tejiendo. Y cómo cada una va tejiendo con lo que le va tirando la otra. O sea, eso me gustó mucho, porque yo lo vivía siempre como una máquina productiva, ¿no? Lo he dicho en muchos reportajes. Pero esto del toma y daca, o sea, que fuimos haciendo de esa especie de tapiz que se fue formando, realmente yo creo que si lo hubiéramos pensado, porque no se pensó para un libro, se pensó para hacer una performance en el CCK, ¿no? Claro. Yo creo que si lo hubiéramos pensado no salía así, salió por ese milagro de la creatividad que, mira, con mi larguísima vida no me termino de sorprender cómo cuando uno realmente se pone a crear y encuentra el momento y la persona indicada, se pueden hacer cosas que uno no sabía que potencialmente estaban en uno, que es lo que nos pasó, ¿no? Sí, pienso, Albertina, en los guiones del cine, de tus películas, pienso en la novela por la cual nos visitaste hace un tiempo, y cómo también el arte y el pensamiento se nos imponen a los seres humanos, ¿no? Es decir, que nos dicen, es por acá. Quizás uno pensaba que iba por otro andarivel y no, es por acá. Es un libro, no es una performance, ¿no? Claro. Eso es algo, me parece, pienso en vos y los diferentes soportes, vamos a decirle, en los que trabajás, debe ser interesante, ¿no? Cómo el soporte o la idea o la obra te dice por dónde, ¿no? Sí, bueno, a mí es algo que me divierte eso y me gusta mucho como encontrar esas vueltas. Porque en realidad siempre estoy alrededor de la escritura y de las imágenes, ¿no? Es un poco como ese mi trabajo, las imágenes y el sonido, podríamos decir también. Pero es algo que a ver, es como muy interesante el momento en que decís, bueno, esto es una novela o esto es un guión, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo en general escribo más guiones, la verdad, digámoslo, no es que tampoco, pero tengo como muy clara esa diferencia. Por otro lado, igual además, este libro particularmente, para mí tenía el desafío del ensayo, ¿no? Que eso ya es otra instancia, que en un punto, en determinado momento, lo relacioné con todos los materiales que se generan alrededor de una película que se parecen un poco al ensayo. Claro. Y entonces ahí me entregué más grácil a esa escritura, pero fue un compromiso para mí, sobre todo en la segunda parte, cuando teníamos más tiempo y y cartas más largas, ¿no? Más largas, sí. Con mini ensayos. Esos mini ensayos. Son mini ensayos, exacto. Sí, porque son como unos mariposeos filosóficos, artísticos, mariposeos que en algún momento nos dan maripaseo, porque hay algunos temas que los ahondamos bastante. Pero para mí lo que más admirada me tiene, más que el contenido, que bueno, que no puedo objetivarlo yo misma, porque soy parte del libro, lo que más admirada me tiene es los recursos
de algo que no tenemos palabras para nombrarlo, que es que se dé la posibilidad de crear algo. Yo desde el principio, una de las cosas que hacía no me costó mucho seducirla, por suerte, ¿no? Enseguida dijo que sí, pero una de las cosas que se me ocurrió decirle es citarle a Deleuze y Guattari. Ellos, a pesar de que en aquel tiempo no había digitalidad, como la tuvimos nosotras, también hicieron 5 libros así, cada cual en su casa. En aquel tiempo, bueno, uno escribía y le mandaba al otro, y habían arreglado así, ¿no? O sea, Deleuze había puesto las reglas del juego. Uno escribía, le mandaba al otro y el otro corregía. Pero no se vieron durante casi 2 años. Y después sí, se encontraron, estuvieron veraneando juntos, etcétera. Pero en ese sentido, muy similar. Esperemos que alcancemos pronto el nivel. No, y maravilloso. No, y además las cosas que dicen, uno, viste, cuando tomás nota en la libretita aparte y vas dejando, sí, esto lo tengo que pensar después un poco más. Ahora, es un libro y es una conversación que puede ser infinita, si uno se pone, ¿no? Digo, ¿dónde cortar? También puede ser una buena pregunta. Pero quiero unir el pasado con el futuro. Quizás es un poco ampulosa la frase, pero van a ver que no es tan pedante como suena. Empezaron hablando de la memoria. Sí. Y las atravesó la pandemia. ¿Cómo se articulan memoria y pandemia? Digo, la pandemia ha maximizado cosas, ha impuesto otras, algunas tantas las ha corrido de lado. ¿Qué piensan sobre esos dos conceptos? A ver, Esther. Y yo lo veo bastante unido, porque la pandemia está bien que no todo el mundo lo utilizó para eso, pero era un buen momento para meditar. Claro. No digo que todo el mundo lo haya utilizado para eso, pero no tenías otra, porque estabas encerrado, y si tenías la suerte de no estar viviendo en situaciones, que se encerrado con un golpeador, por ejemplo, o circunstancias de existencia muy, muy precarias, si tenías la suerte de estar medianamente cómoda, como por suerte estábamos cada una de nosotras, para lo que nosotros necesitamos, para nuestras necesidades, cada cual en su casa, yo creo que ayudó a una meditación que era universal, porque como vos dijiste bien hace un ratito, el hecho de la pandemia dio para la filosofía. Vos viste que los más o menos 8 o 10 filósofos internacionales, en el sentido que son más conocidos por los medios masivos, ¿no es cierto? Claro. No me refiero a lo académico, pero bueno, los más famosos, todos salieron a hablar. Ahora, lo gracioso, y esto va en contra de mi propio kiosquito, es que todos se equivocaron, ¿viste? Claro. Lo que dijeron nada se cumplió. Unos decían que se venía el comunismo después. O sea, nadie dijo, por ejemplo, que iba a haber una guerra. Es verdad. Está bien, la filosofía no es futurología, no tenemos por qué saber el futuro, pero ellos hacían futuro, o sea, decían lo que iba a pasar. Algunos optimistas, otros pesimistas, pero no se cumplió. Por suerte y por desgracia, porque algunos eran muy lindas las promociones. Íbamos a salir mejores, ¿no? Sí, eso, ¿te acuerdas que íbamos a salir mejores? Qué ilusos, piensa uno retrospectivamente, ¿no? Yo creo que en ese sentido se perdió una gran oportunidad. Total. Ese es el momento que estamos atravesando ahora, es el momento del fracaso. Es el gran momento del fracaso. De la depresión, diría, ¿no? Porque la idea esta de la nueva normalidad es bastante siniestra. Sí. O sea, se tomó lo peor en un punto. Pero bueno, esas son siempre las lógicas del capitalismo. Tampoco, a mí no me sorprende, lamentablemente. Sí, pero viste cómo desapareció el asunto de la palabra normalidad. Es como que cayó de su propio peso. Ya entramos en una, Claro. En el deslizamiento del capitalismo, ¿no? De la normalización de algo que es una palabra igual que hay que poner siempre, ¿no? 40 lupas. Sí, mucho, tener muchísimo cuidado. Sí. La filosofía, el pensamiento lo analiza mucho, y después Caetano Veloso lo dice más sencillamente: visto de cerca nadie es normal, claro. ¿No es cierto? Claro. ¿No? A veces la música también nos habla de esto. Y sumo a las preguntas, Albertina, también respecto de lo premonitorio que acá puede ser el arte, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, La peste de Camus, y ahí unimos los dos mundos, ¿no? Pero digo, lo premonitorio también es interesante, ¿no? Y cómo nos revela algunas cuestiones, ¿no? La pregunta es ¿para qué? Yo no sé si lo llamaría premonitorio, me parece que es como un poco
es esa conciencia de sensibilidad, digamos, que tiene el arte, el buen arte, y que entonces después se puede volver premonitorio eso, porque en realidad una obra hecha desde lo sensible dentro de la sociedad está dando cuenta de algo que en general no se ve porque vivimos medio en una atomización, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez luego se lea como algo premonitorio, pero yo no sé si es exactamente una premonición. Me parece que en realidad es algo que está ahí, Sí. pero que está todo diseñado para que no lo veas. Claro. Es Y un bueno, poco pero el más arte eso. tiene esa posibilidad. O sea, yo estoy de acuerdo con él, que el arte tiene esa posibilidad. Porque ha pasado que yo para bajar el nivel, o sea, nada que ver con las películas que hace ella, pero para bajar el nivel, la película de ciencia ficción. Sí. O sea, era ficción. Y sin embargo, cómo se fueron cumpliendo todas las cosas y bueno, y muchas veces superando, ¿no? La misma realidad, la fantasía. En tiempos en los cuales aparecen conceptos como la cancelación, con la eliminación de la disidencia, una serie de cosas que empiezan a aparecer fuertemente. Pensar y permitirse enriquecerse con el pensamiento de lesotres. ¿Es una actitud de rebeldía, revolucionaria o simplemente natural? ¿Cómo lo ven? Con respecto a la cancelación, perdón. No, respecto a pensar, el hecho de pensar en estos tiempos. ¿Qué lugar ocupa el pensar sin redes? Que creo que es lo que hacen, ¿no? Es lo que hacemos, sí. Bueno, Heidegger era muy pesimista respecto al pensar. Él decía que realmente ya no se piensa, el ser con mayúscula. Claro. O sea, ¿por qué estamos hoy aquí? Podríamos no haber estado, o sea, el ser con mayúscula, sino que se piensa el ente. O sea, nos quedamos en las cosas, que como, retomando un poco como hacíamos en las cartas, es un poco lo que decía Albertina respecto del capitalismo, ¿no es cierto? Claro. El capitalismo es un monstruo que continuamente extiende sus propios límites y él mismo lo supera. Extiende sus propios límites y él mismo lo supera. Entonces, o sea, yo no creo que no se piense. Lo que sí que se piensa de otra manera, pero también estamos obligados, porque fíjate vos, aún Albertina y yo, que tenemos ese grado de intimidad y por momentos yo diría hasta de intensidad en las cartas esas, en la vida cotidiana que nos pasó por encima, como pasó hoy con los horarios y como nos pasa continuamente con los embotellamientos y el tiempo que no alcanza, etcétera. Y bueno, no hay mucho tiempo que pensar. Yo, por ejemplo, estaba contenta hoy que venía a encontrarme con Albertina en un espacio para pensar, porque a veces nos encontramos a tomar algo o a comer, claro, pero nunca tenemos un intercambio tan profundo como que tuvimos en las cartas. Entonces yo le quería decir una carta, si me permitís, lo voy a hacer muy breve. Sí, claro. Una de WhatsApp, digamos, ¿no? Para no te asustes, porque la anteúltima carta la tuve que escribir yo. Y la última ella, simplemente por una cuestión de cerrar. De armado con la, como dijiste vos antes, ¿cuándo cerrar? Bueno, cuando nos dijo la editorial, bueno, chicas, es hasta acá. Claro, hay día que cerrar. Entonces yo estaba por un lado sentía alivio de no tener esa obligación de estar trabajando cada 15 días, porque bueno, vos viste cómo lo hicimos, ¿no? Sí, lo hicimos sí. en serio. Bueno, pero por otro lado pena, pues yo sabía que ese nivel de intimidad, hace muchos años que no lo tengo con nadie y quién sabe si lo voy a volver a tener en mi vida. Claro. Entonces, yo en vez de fijarme en las cartas, en los intercambios que habíamos tenido para ver si realmente era la última carta, jugué con que no era la última carta, pero jugué conscientemente, porque yo podría simplemente con ir a ver un mail antiguo, podría haber visto cuándo era la última. Y hoy que venía para acá, digo, bueno, acá empieza la carta. Querida Albertina, te tengo que contar. Esta es la que no pude mandarle, ¿no? Sí, ahora, el próximo libro. Gracias a tu espacio, gracias a tu espacio. Bueno, querida Albertina, te tengo que contar que gracias a tu influencia, por fin he conocido Berlín. Wow. Yo, a pesar de que he ido muchísimas veces a Europa, por diferentes motivos, nunca había pisado Alemania, a no ser en una escala de transbordo, claro. Claro. Y entonces, eso, el haber estado yo ahora en esa ciudad que ella disfruta tanto, y bueno, y vos viste cómo la describe maravillosamente en los textos. Morabito y ella, para describirla. También Berlín se olvida, digo por si alguien no lo leyó. Tal cual. Entonces, para mí, que ella podría ser mi nieta, no solamente mi hija, mi nieta podría ser, es tan intensa la ciudad que fue un martirio, o sea, me sentí mal,
pero no por Berlín, me sentí mal en todo el viaje y tomé conciencia qué diferencia estar en Europa cuando fui la primera vez, que obviamente era mucho más joven de lo que ella es ahora, que ir ahora, que ella podría ser yo también abuela de esa Esther que fue primera vez a Europa, vivía Franco, con eso te digo todo, así que mira vos. Bueno, y entonces vi que una ciudad no es solamente lo que es objetivamente, si tal cosa existe, sino lo que uno puede apreciar de ella según las condiciones de posibilidad. Por ejemplo, una de las cosas que más me afectó de Berlín, que es algo que no me había nombrado, Albertina, es el Museo de los Judíos en Berlín. Que es impresionante. Bueno, justamente esta semana en Página 12, viste que yo cada 15 días tengo una columna Página 12, escribí sobre eso porque fue tan grande la emoción. Te conmociona. Claro, y esa conmoción, o sea, por empezar, yo teóricamente lo sabía, porque yo tengo escrito 2 libros sobre posmodernidad, así que he investigado mucho sobre eso, teóricamente sabía que existe la arquitectura, que ahora existe la arquitectura que también se preocupa por lo táctil, que ya desde los pies mismos va sintiendo el lugar. Total. Pero nunca, a pesar de que estuve en Estados Unidos, estuve de costa a costa cuando empezó el tema de la posmodernidad en los 80, para verla en vivo y en directo. Pero nunca había tenido esa experiencia de lo táctil. Entonces, cuando entras en ese lugar, que uno entra a un museo y espera ver cosas alegóricas, y nada que ver, es solamente piedra, vacío y cemento. Y con piedra, vacío y cemento, o sea, sentís que te caes como se caerían esas personas cuando estaban encerradas en esos lugares. O sea, tenés que agarrarte de las paredes y en vez de encontrar una pared suave como una espera en un lugar tan hermoso como es un museo por lo general, te encontrás con piedras. Es decir, que es una experiencia tan fuerte que yo creo que si lo hubiera tenido de joven no me hubiera impactado tanto como ahora, que yo también me sentía débil. O sea, que me podía identificar más con las víctimas. Bueno, todo eso te lo digo a vos, querida Albertina. Espero tu próxima carta. Y se vendrá en el próximo libro, porque ya de caja negra, teléfono. Ya empezó, ¿no? Como decía, así empezó. Como decía un poema que citaremos después. El poema ya empezó, bueno, el libro ya empezó. Bueno, gracias. Empezó en tu programa, mira vos. Un privilegio, un privilegio. Bueno, para Berlín también Infancia en Berlín de Benjamin. Sí. Eso no se lo pierdan. Sí, claro. Bueno, las admiramos y las queremos el doble por este libro y mucho más por haber venido, así que agradecidísimos. Muchas gracias a vos, Maxi. Un placer enorme. Bueno, estas notas que son un privilegio, uno quiere ser lo más chiquito posible para escuchar solamente a estas maestras verdaderas de cada una de sus disciplinas, ¿no? Bueno, después el programa sigue, ¿no? La pregunta es cómo, bueno, eso